Franklin Samaniego. Señor presidente, compañeros asambleístas, no sé si se me escucha y el video está bien. Sí, señor asambleísta, le escuchamos y también tenemos un video normal. Muchísimas gracias. Quiero iniciar saludando a los ciudadanos y ciudadanas que siguen por este medio este debate de suma importancia en la Asamblea Nacional. Un debate que no tiene que responder a la coyuntura, sino más bien a un tema de fondo y una problemática que aqueja al país, no solo de ahora, sino desde hace mucho tiempo atrás. Y no solo al país, sino a la región y al mundo entero. Un tema que en las perspectivas y en la percepción de la ciudadanía causa un problema muy, muy complejo. Quiero iniciar señalando nuevamente, hace unos días, luego de este saludo que he realizado, luego, hace unos días atrás pude hacer una intervención en otro proyecto de ley que se debatía en la Asamblea Nacional y señalaba una premisa: la lucha contra la corrupción es una tarea de todos y de todas, pero además es una lucha desde el Estado y su institucionalidad. No puede creerse que vamos a avanzar en esta lucha frontal que tenemos que hacer contra la corrupción, sino desde el Estado y su institucionalidad. Hay algunos datos y alguna información. El Banco Interamericano de Desarrollo, en un corte al año 2019, establecía como principal foco de corrupción en el sector público procesos de contratación. Es decir, el manejo inadecuado del dinero de todas y todos, en el caso nuestro, de todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Y el principal problema que tenemos es el problema este principal problema se va agudizando más todavía cuando la institucionalidad, y quiero utilizar una palabra que ha sido de debate y además consternación en el país y en la Asamblea Nacional, esta institucionalidad que ha sido diezmada, argumentando un perverso discurso del Estado obeso y además del factor de desinstitucionalización que he venido denunciando desde hace algún tiempo atrás. En virtud de esto se ha precarizado la vida de los servidores públicos. Hemos pasado de dignificar al sector público a desacreditarlo, a desmantelarlo. Esta gestión de lo público que debería ser el mayor honor que puede alcanzar el ser humano, servir a los demás. Sin embargo, prácticas corruptas como las que hemos vivido en lo más duro de la pandemia, en las que parecería que empezaron a normalizarse los sobreprecios, las prácticas corruptas en donde se intenta que los derechos de las personas, por ejemplo, con discapacidad, se conviertan en privilegios para unos cuantos que, escudados en su discurso frontal contra la corrupción, han incurrido en estas prácticas antiéticas. Todo eso ha afectado el ánimo de la población. Sin embargo, los ciudadanos y ciudadanas, ustedes que nos escuchan, los honestos somos más, sin duda alguna. Ya lo decía nuestro compañero, nuestros compañeros en su intervención. Juan Cárdenas hacía un análisis específico sobre este particular. Me permití hacer esta intervención para graficar que, según informes y estudios de la criminalidad pública, lo que debemos hacer, compañeros y compañeras, primero, es evitar que los dineros públicos sean mal utilizados, en ese orden correcto. Primero, evitar que roben los dineros del pueblo. Y como se ha señalado en varias ocasiones, lograr que no se vaya apelando al populismo penal, que cree que con lo que se cree que con el aumento de las penas solucionamos todo. Lograr erradicar la corrupción pasa por decisiones políticas y técnicas. La respuesta está, compañeros y compañeras, insisto, en que no existan actos de corrupción, y una vez que falle el sistema, evitar las
para evitar las prácticas corruptas deberíamos pensar en cómo juzgar. Y una vez que se haya producido el juzgamiento, deberíamos pensar en recuperar el dinero. Pero compañeros y compañeras, aquí hay que aclarar que estos 4 elementos que a nosotros nos parecen importantes no pueden ser llevados por lo mediático y que nos estamos saltando del primero al último elemento. Para acabar con la corrupción, nuevamente, primero hay que invertir en la educación. Segundo, hay que diseñar sistemas cruzados y sujetos a Contraloría Ciudadana del manejo de los fondos públicos. Tercero, hay que garantizar procesos judiciales eficientes, justos. Y cuarto, apenas ahí deberíamos pensar en recuperar los capitales en el país. Para cerrar esta reflexión, quiero señalar que es momento que pensemos también en los juicios de repetición. Aquí hablamos de recuperar los capitales, aquí hablamos de recuperar lo que es de todos y de todas, qué es lo correcto y lo adecuado. Pero ¿qué está pasando y qué ha pasado en el Ecuador cuando ha pagado con dinero de todas y de todas las responsabilidades de unos cuantos, determinadas específicamente por cortes internacionales? Y hasta ahora, ¿cuántos juicios de repetición han concluido? En el caso, por ejemplo, de los 52 exdiputados que destituyeron a los jueces de la Corte Suprema de Justicia en el año 2004, la Corte Interamericana, recordemos todos, que ordenó en pagar $15 millones en indemnizaciones. Cabe la pregunta, ¿por qué el Estado no ha recuperado ese dinero vía juicios de repetición? Ese proceso, compañeros y compañeras, para sorpresa de unos y para conocimiento de otros, descansa en la coordinación jurídica de la Asamblea y hasta la fecha no se han concluido ni siquiera con la fase de citación. Luchar contra la corrupción no debe ser un tema de coyuntura, nuevamente señalo, sino un tema de principios. Ya en relación al proyecto, aquí se ha señalado que mucho hablamos de la lucha contra la corrupción, pero que no hacemos precisiones puntuales al proyecto de ley. Las precisiones las he trasladado en una reunión de bloque de forma técnica y lo voy a volver a hacer en este momento. En relación al proyecto de ley, un proyecto de ley análogo de cuerpos normativos vigentes en otro país de la región requiere un meticuloso análisis. Hay que revisar cuán efectivos han sido esos proyectos de esas leyes que se han aprobado en otros países y si han cumplido o no han cumplido con su objetivo. Quiero señalar que el objetivo de esta ley, como lo determina el artículo 1, hace referencia, y de aquí ya en manera puntual mis observaciones, a que persigue los bienes de origen ilícito, injustificado o destino ilícito. Agreguemos el artículo. ¿Qué son los bienes de origen ilícito? Pues son aquellos bienes cuyo origen en sentido de apropiación, es decir, de compra, se reputa ilícito. Cabe una pregunta al respecto. ¿Es lo mismo un bien de origen ilícito o un objeto lícito? Pues claro que no, no es lo mismo. Y esa categoría se pretende confundir. Y digo se pretende confundir para que efectivamente ojalá se recojan estas observaciones que son de fondo y se la traslade para tener un proyecto de ley que cumpla o una ley que cumpla con el objetivo que es recuperar lo robado. Recordemos, introducción al derecho, quienes somos abogados. Un bien es aquel objeto materia de un negocio jurídico, pero un objeto es una cosa apropiada por cualquier modo de acceder al dominio. Así pues, para determinar que un bien es de origen ilícito, primero, compañeras y compañeras, hay que probar que hubo ilícito. No podemos decir, disculpe señor, estos bienes creo que son de objeto ilícito porque presuntamente es el producto de un ilícito. Ahí quiero señalar y concordar, hacer una concordancia con lo que se determina en el artículo 5 del proyecto que habla de condiciones para la extinción de dominio. Y ahí en forma expresa señala, para que se configure la extinción de dominio debe comprobarse la concurrencia de las siguientes condiciones. Y subrayo, debe comprobarse la concurrencia de las siguientes condiciones. Y en el numeral 1 y 2 dice lo siguiente. 1. La existencia de algún bien o bienes
presumiblemente de origen ilícito o injustificado o de destino ilícito. ¿Cómo comprobamos que hay bienes presumiblemente de origen ilícito? En el numeral 2 señala la presunción de la existencia de un acto ilícito. No podemos actuar sobre presunciones o hablar de que presumimos, como acabo de señalar, que un objeto tiene, que un bien es de objeto ilícito, de origen ilícito. Compañeros, se ha argumentado el abordaje desde el derecho civil del proyecto de ley y ahí también varios asambleístas ya han hecho unas observaciones sobre el tema. Sin embargo, recordemos derecho civil. Para que exista un negocio jurídico, el objeto debe ser lícito. Claro que sí, que no es lo mismo que sea de origen lícito. Para poner un ejemplo, un objeto lícito de todo lo que está en el comercio y en el Ecuador, por ejemplo, está prohibido el comercio de armas. Entonces, una arma no sería un objeto lícito, pero como digo, eso no determina que el bien tenga un origen ilícito. Parece que fuera un trabalenguas, pero es sumamente importante entender esto, que un bien puede ser injustificado, estoy de acuerdo. Que bien tenga destino ilícito significaría que estamos suponiendo lo que pasaría con un bien. Ese momento de la acción penal debemos analizarlo con mucho detenimiento. No podemos poner o pasarnos por alto el principio de seguridad jurídica establecida en la Constitución, ni de presunción de inocencia, ni el principio de supremacía constitucional. Todo lo que señalo no quiere decir que esté en contra de la lucha contra la corrupción, no quiere decir que esté en contra de este proyecto de ley. Por el contrario, hay que hacer una lucha frontal contra la corrupción, pero en el marco de lo que determina la ley y la Constitución. Hay otros temas puntuales que quiero también referirme y observar. Por ejemplo, escuchaba al señor ponente de la ley que señalaba que nada tiene que ver con materia penal este proyecto de ley. Sin embargo, por ejemplo, en el artículo 8, cuando hablamos de la supletoriedad, en todo lo que no esté previsto de manera específica en la presente ley en cuanto a la normativa sustantiva, dice que se aplica el Código Civil. Y aquí se hace un híbrido. En materia sustantiva aplicamos el Código Civil y en lo referente a normativa adjetiva, para mi sorpresa, aplicamos el Código Orgánico Integral Penal. O sea, este procedimiento tiene categoría penal o categoría civil. Pero es más, compañeros asambleístas, ciudadanos y ciudadanas, cuando hablamos de la competencia de los jueces, ahí establecemos que efectivamente tanto en el artículo 16, la competencia de la Fiscalía General del Estado, y señala que ellos llevarán adelante la competencia para realizar la investigación patrimonial sobre extinción de dominio por denuncias o cualquier medio. Pero adicionalmente, yo sí quisiera y dejo como observación para el ponente lo que determina la Constitución y cuál es la competencia de la Fiscalía General del Estado. Y la Constitución, en la disposición correspondiente que tiene que ver con el artículo 194, establece, perdón, 195, la Fiscalía dirigirá de oficio a petición de parte de la investigación preprocesal y procesal penal. Entonces, tiene este procedimiento, tiene que ver con materia penal o con materia civil. Por otro lado, también, compañeros y compañeras, en el artículo 17 habla de la competencia judicial y en forma expresa señala, en el proceso de extinción de dominio serán competentes las juezas y jueces especializados en el juzgamiento, ojo, de delitos relacionados con corrupción y crimen organizado, o sea, son jueces penales. Para finalizar, hay muchas observaciones en ese mismo sentido que he querido señalar, pero me ha llamado mucho la atención el tema de la figura denominada retrospectividad. Hacer a una ley retroactiva en virtud de la retrospectividad, como se señala en esta ley, institución que tiene que ver con principios constitucionales. Por eso es sumamente importante analizar esta figura de la retrospectividad. Hablarnos claro, ¿la retrospectividad es retroactividad?
Entonces, compañeros y compañeras, ahí algunas observaciones en forma expresa. Compañeros, es nuestro deber luchar contra la corrupción. Eso no implica no caer en populismos normativos y entregarle al país cuerpos normativos enmarcados en el texto constitucional que puedan generar justicia y que no se conviertan en herramientas para cometer arbitrariedades. Desde la parte técnica, creo yo, en la lucha contra la corrupción, desde la parte política, de la misma manera y como ciudadano, creo que hay que dar esa lucha frontal. Y este proyecto de ley, sí, debe darnos la posibilidad de distinguir todos los elementos que he señalado, no confundir lo civil con lo penal, no utilizar figuras que podrían rayar en el tema constitucional o en la inconstitucionalidad, pero por sobre todo, esta tiene que ser una herramienta que nos permita tener justicia, una herramienta que nos permita evitar la impunidad, una herramienta que nos permita recuperar los capitales mal habidos o los capitales que sean productos de cometimiento de ilícitos, pero sin duda alguna adicionalmente, que nos permita ser una herramienta para no cometer arbitrariedades. Hablarle al pueblo ecuatoriano. La lucha contra la corrupción es de todas y de todos los que conocemos, tanto desde el sector público como del sector privado. Así es que, compañeros y compañeras, yo hasta ahí mi intervención, señor presidente, agradecerle por la oportunidad y saludar al pueblo ecuatoriano y sumarnos todos en equipo por la lucha contra la corrupción y la recuperación de los capitales. Muchísimas gracias.